El modelo integrado técnico-táctico. Capítulo sexto. Escrito por Jorge Garduño Durán. Principalmente nos habla sobre la técnica o la táctica. ¿Cuál es este propósito de mejorar la enseñanza? Específicamente en lo que se refiere a la intervención del docente basada en modelos pedagógicos que dejan atrás la práctica con énfasis en la técnica, como lo fue el esquema de mecanizaciones o repeticiones, o el método analítico basado en la segmentación de la enseñanza que da prioridad a la técnica como punto de partida. El capítulo nos habla sobre una unión de la técnica y la táctica, sobre cómo se complementan una entre otra y cómo se necesitan, tanto como para deportes en conjunto, deportes individuales, deportes de combate y distintos temas también, a veces de la educación física. Hay que aclarar que el capítulo nos habla mucho sobre cómo llevar el deporte hacia las prácticas en la educación física. Entonces podemos decir que principalmente se priorizaba el entendimiento táctico en las situaciones de un juego real para luego desarrollar los elementos técnicos necesarios para ejecutar con eficacia las acciones. Todo elemento táctico necesitaba de una técnica para que funcionara y fuera efectivo el movimiento. Se sustenta en propuestas de deportes colectivos, ya que digamos que es donde más se nota la táctica grupal, y se pone en duda o se pone, digámoslo, a buscar la técnica individualmente para llegar digamos, a lo más específico. Entonces es una complementación de los dos que va desde de lo específico a lo general, de la técnica a lo táctica, de lo pequeño a lo grande, o puede ir también de lo grande a lo pequeño, yendo de la táctica a la técnica. Por ejemplo, finalizando una jugada de fútbol o finalizando diferentes jugadas de algún deporte en conjunto. Luego hablamos que esto también se basa en los deportes individuales. ¿Cómo podemos ver esta parte? Entonces, vemos a uno de los deportistas de más grande élite, como lo es Usain Bolt, la cual su salida, como lo dicen muchos expertos del deporte, no era la mejor. Siempre se retardaba un poco, ya que no tenía una explosividad al momento de salir. Pero luego a la mitad y al final de la carrera pues aumentaba todas sus capacidades y lograba quedarse con el título. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahí es donde se juega la táctica del profesor o del entrenador que esté con el deportista. Porque si sabemos que nuestro deportista tiene una falla en algo, pues simplemente se explota las demás capacidades que tiene y los demás elementos que puede mejorar. También se debe mejorar mucho todas las fallas mecánicas o las fallas elementales. Este modelo surgió con las consignas para el profesor de ser funcional, aplicable, original y que todos los profesores puedan llevarlo a la práctica sin ninguna complicación. Además, como dice el capítulo, de manera simplificada y que sus explicaciones y fases sean claras para evitar confusiones en los estudiantes, en los profesores e incluso con el propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Como decía al inicio, este modelo se recomienda para deportes colectivos, donde se marca o se evidencia un poco más la unión de la técnica a la táctica, pero también se puede usar en los deportes individuales. Más adelante veremos otro ejemplo. Para iniciar tiene diferentes etapas. Hay una fase preliminar que se analiza el deporte que se quiere enseñar, partiendo de diferentes lógicas, la interna y la externa, y con el fin de organizar contenidos y actividades, pues para llevar a cabo las sesiones de clase. Hay que tener claro, y los estudiantes y el profesor deben tener claro el espacio
o lugar, el material, el reglamento y fundamentos técnicos y tácticos que se desarrollarán en función de todas las fases y de todos los deportes. La fase preliminar es una de las más importantes para el docente, ya que le da claridad o le da un poco más de manejo del tipo del deporte que busca enseñar. Por lo tanto, también aquí dosifica y gradúa los aprendizajes yendo de una progresión con las diferentes etapas que más adelante las veremos. Porque pues nos decían que no es el mismo desplazamiento, hablándolo aquí de hockey sobre, bueno, este hockey digamos que es una variación porque es hockey sobre césped, acá lo están haciendo en pavimento, y que digamos los desplazamientos acá son de frente, en diagonal, con regates de larga y mediana distancia. Esto pasa en todos los deportes que son deportes de invasión. Los deportes de invasión, lo que alcancé a leer, son los deportes donde tú invades el campo contrario, donde te desplazas desde tu campo hasta el otro. Y ya los deportes de cancha de vida son como el voleibol, que son deportes en que nunca puedes estar en la cancha del rival. Acá digamos que no haces desplazamientos, o bueno, los desplazamientos son diferentes como laterales, cortos explosivos. También se puede marcar alguna diagonal. En el tenis, digamos que también se ven estos movimientos. Acá ya iniciamos con las fases de MITT. La primera fase es habilidades y destrezas básicas, lo cual se debe tener un dominio total del deporte, saber y conocer cuál es el deporte el cual quiero resaltar y cuál es el que quiero llegar a conseguir. Lo otro son las formas jugadas, entendidas como el juego y el ejercicio, donde se debe hacer algo como una estimulación pequeña para que desde el juego se llegue al deporte. También variar mucho los retos motrices, muchos desafíos o complicaciones para las personas y que ellos puedan buscar una solución desde diferentes movimientos. Juegos simples, el capítulo nos hablaba de juegos simples de persecución para, digamos, también sobresalir esas capacidades que a través del juego pues podemos lograr a mejorar y a potencializar las capacidades como resistencia, velocidad y diferentes capacidades. Ir siempre de lo simple a lo complejo o de lo fácil a lo difícil. Por eso digamos que las habilidades básicas del movimiento siempre van desde lo fácil, ¿no? Siempre iniciamos gateando, luego llegamos a caminar, luego ya empezamos un poco más complejo, que son correr, saltar, atrapar, lanzar. Entonces simplemente el ser humano pues está hecho para empezar desde lo básico a lo complicado. Y siempre tener una progresión constante, siempre ir mejorando, siempre para arriba y para adelante. Nunca digamos que volver a cometer el mismo error que ya se corrigió, sino que siempre se debe buscar la corrección de todos los errores que van a salir durante un proceso deportivo. En la fase 2. La fase 2 nos habla de la enseñanza de la táctica con implicación de pocos elementos técnicos. Entonces, pues, yo puse un ejemplo que es el rondo, el conocido el bobito, que simplemente es dar un pase. Entonces acá yo creo que es más de táctica, porque es un juego modificado, un juego real, el cual está el grupo y tengo que pensar o ver dónde se ubica las personas que quieren quitar el balón para yo poder hacer el pase a ese lado. No necesito tanta técnica porque simplemente es un pase corto o pase mediano, sino que necesito más de pensar a dónde realizarlo sin que el rival atrape el balón. La fase 2B
es la enseñanza de la técnica con implicación de pocos elementos tácticos. Entonces acá simplemente son jugadas reales, donde puse ejemplo del uno contra uno en deportes como fútbol, el cual simplemente pues la táctica, digamos que ya se va, ahí simplemente es la técnica individual de cada persona y saber cómo arreglo o cómo salgo a estas jugadas pues para que todo sea efectivo y poder marcar el gol, ¿no? La fase 3 son situaciones de juego similares al deporte definitivo, en las cuales se aplican los elementos técnicos y tácticos aprendidos. O sea, la fase 3 es como una nueva unión o como un péndulo que comunica la fase 2A y 2B, que une la técnica y la táctica, y la fase 1. Puse ejemplo un penal que cobró el Barcelona, donde Messi pues simplemente en vez de usar su técnica adecuada para realizar un pateo hacia el arco, hace un pase ahí viendo reflejada la táctica o lo que se practica en los entrenamientos, donde hace un pase a otro jugador que es el que define pues con otra técnica de ya el jugador como tal. La fase 4 nos hablaba que ya era como una evolución. Eh, Aquí también hablaba mucho de la fase 2, de la fase 2 y la fase 2, perdón, fase 2A y fase 2B. Y lo que decía que se vuelve como a la fase 1 para volver a iniciar. Al inicio hablábamos de las lógicas deportivas, la lógica interna. La lógica interna nos habla de las reglas, de cómo se juega, que es necesario que todos los deportistas y los entrenadores o profes pues sepan cuáles son estas reglas. El tiempo interno es cuánto dura el juego. Simplemente esto también puede ser parte de las reglas. Espacio interno donde se puede practicar, cómo se practica y demás. Relaciones internas, cómo interactúan los estudiantes, cómo se comporta un grupo deportivo, eh, más que todo en los deportes grupales, o cómo es individualmente la competencia sana, a veces entre un mismo equipo, porque conocemos que, digamos, no sé, la selección Colombia de BMX, entonces hay diferentes deportistas, donde la deportista mayor o más reconocida es Mariana Pajón, entonces cómo ella se ubica contra otras competidoras de la selección Colombia, que son competencias sanas, que a veces son buenas en los niños, pero a veces hay que saber llevarlas. Y por último, de la lógica interna están los materiales internos, con qué se juega, cuál es el material del deporte. Luego pasamos a la lógica externa, iniciamos con las relaciones externas, las cuales hablan que es el nivel de habilidad de los alumnos, donde se involucran con actividades que implican una colaboración conjunta. Digámoslos aquí, se habla del fracaso o el apoyo de los propios compañeros. Tiempo externo es el tiempo que después de la práctica, cómo yo manejo mis tiempos en casa o cuando descanso, pues el momento que no haya práctica para el deporte. El espacio externo son condiciones donde puedo yo llevar a cabo esta práctica, donde simplemente puedo mejorar mis habilidades. Por ejemplo, lo que hacen algunos deportistas en piscinas o en hielo, son espacios externos diferentes a los de donde se practica como tal su deporte. Las personas, acá habla de la motivación de familia, de padres, de amigos, y cómo me dejo influenciar por estas personas como tal. Y ya materiales externos, esto se habla de materiales que pues no están considerados como tal en el desarrollo del juego.
En el capítulo ya luego pasaron una serie de breves explicaciones sobre lo técnico y lo táctico, nos proponen actividades orientadas a la iniciación del balonmano, de acuerdo a todas las fases anteriores. Y por último, para finalizar las conclusiones, iniciamos que hay que introducir a los alumnos al mundo del deporte. Eh, Nos hablan mucho sobre la multilateralidad, donde en las escuelas, ahora en los colegios, la educación física simplemente enseña deportes tradicionales. Estos deportes tradicionales tendemos como fútbol, baloncesto, voleibol, sino que y que no hay una implicación o una práctica de deportes un poco más allá. No hay una práctica de deportes de combate, no hay diferentes metodologías para, no sé, el baile y diferentes deportes que no se explican en los colegios. Entonces, los estudiantes muchas veces se aburren de estos deportes y pues tienden a la deserción de los deportes. Como decíamos anteriormente, puede aplicarse en deportes individuales o de contacto. Simplemente que el profesor debe tener la capacidad de evaluar y de saber cómo llevar a cabo todas estas metas y objetivos que se plantean durante un entrenamiento. Los estudiantes deben comprender la lógica interna del deporte y lo más importante, que es sentir el gusto y el placer de que el deporte sea un estilo de vida, ¿no? Muchas veces decimos que el deporte de alto rendimiento o el deporte profesional pues no es una vida saludable, pues todos los sacrificios que llevan, las lesiones deportivas que a veces llegan y diferentes elementos o características que tiene el deporte profesional. Y por último, la idea del capítulo pues es provocar a nosotros los docentes a adoptarnos sí, y entender un nuevo modelo en centros escolares, valorar los beneficios y ventajas y mejorar mucho las desventajas. Como decía, este capítulo nos enseña de llevar el deporte a las clases de educación física, de cómo se lleva este deporte a las clases de educación física. Ya sabemos que puede ser deportes grupales o deportes individuales. Muchas gracias y mi nombre es Kevin Carranza.